El cuento del mago ítem colorín. Había una vez un mago que vivía en un bosque muy especial. En ese bosque yacían ríos, arroyos y arroyuelos, con aguas de colores que rodeaban un lago. En él había un mandala algo misterioso, que guardaba algunos secretos para los artistas. Decían que el que descubriera la procedencia de esos colores tendría consigo por siempre un don de descifrar de dónde proceden todos los colores que lo envuelven. Ese don que llevan consigo los artistas, pero que por miedo muchas personas lo dejan ahí escondidito. Dicen que el que descubriera el secreto le daría la valentía con manos y pincel de crear y crear. Y dicen que son muchos los grandes artistas de la historia que visitaron aquel bosque y que el espíritu de él vivía en sus obras. Tamara Lempicka, Frida Kahlo, Yayoi Kusama, Van Gogh, Picasso, William Turner. Un hada que habitaba un bosque vecino quería conocer el secreto que allí se guardaba, y así que fue a visitar al mago ítem colorín. Este le dijo: si los secretos quieres conocer, el origen de los 3 grandes ríos primarios has de encontrar, y luego con sus aguas has de experimentar, y vuelve aquí, a este lugar. Y eso hizo el hada Pizpireta. Primero se acercó a uno de los grandes ríos, el río Magenta. Nacía de una cueva, sus aguas eran cálidas, y Pizpireta siguió caminando a ver hacia dónde iba ese río. Pero por el camino se encontró con el otro gran río del que le hablaba el mago, el río Azul Cian. Nacía de una gran montaña. Cerca de ese gran río no hacía nada de calor, hacía mucho frío. La niña metió su piececito en las aguas y estaba helada. La niña siguió caminando y encontró otra montaña, y esta era muy alta, tan alta que estaba cerca del sol. Y encontró el tercer río, el río del bosque, el río amarillo. Y así que ya había encontrado lo que el mago le había dicho. Así que ya tenía aguas de los 3 colores, del magenta, el amarillo y del río azul cian. Para su gran sorpresa, descubrió que de estos ríos, cuando se unían, surgían unos arroyos de aguas de otro color. Veía que cuando el río amarillo se unía con el azul cian, surgía un arroyo verde. Y el amarillo, cuando se unía con el magenta, se convertía en un arroyo naranja. Y el azul cian, cuando se unía con el magenta, se convertía en morado. El hada no daba crédito ante el entorno fluvial que la envolvía. ¿Os imagináis rodearos de ríos, arroyos y de aguas coloreadas? Pero aún hay más. El hada descubrió que cuando el agua de un arroyo se encontraba con agua de un gran río, se convertía en una especie de arroyuelo, pero de otro color. Y así fue como la niña fue descubriendo que había aguas de más colores. Encontró un agua roja, agua amarillo naranja, agua azul verdoso. Así no daba crédito, eran infinitos los arroyuelos que había. Así que Pizpireta decidió quedarse con agua de los colores de todo lo que se estaba encontrando, y se fue a su casa a investigar. Pero se acordó que el mago ítem le dijo que todavía no había terminado el secreto, que tendría que volver allí a donde él estaba, a su casa, a ver qué le quería contar. El mago y la niña se fueron a aquel jardín que había en el centro del lago y descubrieron que había un jardín en forma de mandala. Era un círculo y en él había 12 colores. Y descubrió que en el centro
había un triángulo y ese triángulo tenía 3 vértices. En cada vértice conectaba las aguas de los ríos primarios, después conectaba la de los arroyos, los colores secundarios, y después conectaba la de los colores terciarios. Y decía algo más, el mago ítem colorín decía que si pintabas con los colores que estaban fijados de manera opuesta, los cuadros tendrían una magia especial. Y así fue como el mago ítem colorín le descubrió los secretos del color a la hada Pispireta. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. ¿Qué tal? ¿Qué os ha parecido el cuento de ítem colorín? ¿Os ha gustado? Pues quería contaros que nuestro personaje protagonista existió hace mucho tiempo y fue profesor de la escuela Bauhaus. ¿Os acordáis de la escuela en la que iba Alma Boucher, que os contaba cositas en el anterior vídeo? Pues bien, él creó lo que hoy conocemos como el círculo cromático de 12 colores. Y además teorizó sobre ello. ¿Qué quiere esto decir? Inventó algunas teorías sobre el tema del color, sobre las teorías del color, y las llamó las teorías del color. Muchas de ellas hoy persisten en nuestros días. Él indagó sobre el tema del color e investigaba cómo funcionaban los colores y se combinaban unos con otros. A mí me parece que este trabajo es muy interesante para que también vosotros lo hagáis en casa, así que por eso os traigo a ítem. Él fue un poco criticado porque él usaba como color primario el rojo y no el magenta. En verdad, él tenía un poco de razón. Y los que lo criticaron pues también tenían un poco de razón, porque incluso a vosotros habrá pasado que en vuestro cole os hayan dicho que el color primario es el rojo, o yo que cuando llegáis al taller os digo que es el magenta. Es como, cuánto lío. Pero en el fondo todos tenemos un poco de razón, porque existen dos teorías. Una, la teoría de los colores luz, que son el rojo, el verde y el azul, y otra, la teoría de los colores pigmento. No os voy a liar mucho con las dos teorías y el por qué, porque esto se requeriría una clase científica para explicaros cómo funciona la luz en el color. Pero a mí me interesa muchísimo que os quedéis con la teoría del pigmento. Y esto quiere decir que a partir de estos 3 colores, del magenta, del azul cian y del amarillo, que son los colores que aparecían en nuestro cuento, a partir de ahí vosotros podéis crear todos los colores, y en nuestro cuento aparecen 12. En el círculo cromático de ítem también aparecen 12 colores. Pero creedme, si combináis unos con otros podéis crear infinitos colores. Yo en mis paletas de acuarela creo muchísimo. Ítem exploró sobre 7 formas de combinar el color que eran bastante interesantes. Y hoy os traigo un ejemplo de una de las teorías, la teoría de los colores complementarios. Fue el pintor Vincent Van Gogh, que seguro que os suena mucho este cuadro, el que trabajó los colores complementarios en el cuadro de La noche estrellada. Os traigo este ejemplo. Ya os hablaba en el cuento de que los colores complementarios eran los que se enfrentaban entre sí en el círculo cromático. Y bueno, chicos, las siguientes teorías os las contaré en los siguientes vídeos, algunas de ellas que me parezcan de interés. Pues ya solo me queda haceros las propuestas de este vídeo. Me surgen muchísimas propuestas. Os voy a hacer 5. Son muchas, pero cada uno que haga la que quiera y la que más le guste. La primera de ellas es que trabajéis, que hagáis una obra con los colores primarios, con los colores de los ríos. ¿Os acordáis cuáles eran ellos? El azul cian, el magenta y el amarillo. La segunda propuesta es que hagáis una obra con los colores de los arroyos, los colores secundarios, que eran los colores que surgían de mezclar los colores primarios. Y la tercera propuesta, un poco complicada, el que le salga bien y el que no, no pasa nada. Y es que hagáis una obra con los colores de los arroyuelos. Los colores de los arroyuelos son los colores terciarios y salen de mezclar un color primario con un color secundario, un color de un río con un color de un arroyo. ¿Sí? Otra propuesta más que a mí me ha surgido, y es que yo he disfrutado mucho inventándome este cuento y haciendo ese teatrillo. A mí me gustaría proponeros que vosotros también
creéis un cuento. Y la última propuesta es que pintéis y hagáis lo que os apetezca, con los colores que queráis. Bueno, pues espero que hayáis disfrutado mucho, tanto como yo, de hacer este vídeo y que me mandéis las cositas que surgen de él, ¿vale? Os mando muchos besitos.